Vamos a ver un poquito aquí. Vygotsky plantea la cuestión de la ayuda entre pares. Él dice que cuando hay pares trabajando, es más fácil que comprendan, que utilicen los conceptos, que se apoyen en la construcción de esos conceptos, porque luego los que somos mayores o los que estamos fuera de esa zona, diríamos, ¿no? Tenemos ya toda una idea prefigurada, a lo mejor los conceptos ya muy claros, y a veces suponemos que nos entienden cuando uno echa sus choros, ¿no? Que pasa mucho con los maestros, o sea, los maestros hablamos sobreentendiendo que todo el mundo está entendiendo el tema o comprendiendo, porque no estamos próximos en ese sentido. Entonces, cuando Vygotsky habla de las zonas de desarrollo próximo y potencial, dice, bueno, la ayuda entre pares permite por lo menos ir clarificando ideas. Entonces, a veces un alumno que le está explicando a otro alumno, por ejemplo, cómo se multiplica o se divide, el alumno que no sabe le entiende más a su compañero que al maestro. Y entonces, por eso la ayuda entre pares es importante. Entonces, yo dije, bueno, sé que es mucha información, ¿no? Y no solo en cantidad, sino en información muy diversa, una información que a lo mejor no han tenido mucho contacto con ella y se torna en ese sentido más complicada o difícil, ¿no? Entonces, por eso dije, bueno, que dialoguen un rato, intentando precisamente eso, formular algunas preguntas o comentarios, como les decía en el WhatsApp, para ver por dónde ingresar a la reflexión. Dos conceptos me parecen centrales en esto. Uno es la cuestión del diagnóstico y otro el de la evaluación, que en ocasiones van juntos y en ocasiones no. Es decir, no siempre hacemos evaluación para diagnosticar. A veces diagnosticamos a partir de la observación, sin tantos instrumentos sofisticados o sistematizados. Y a veces, y más generalmente, evaluamos no con fines de diagnóstico, sino con fines de desarrollo, de progreso del alumno, la alumna, etcétera, ¿no? Pero esos dos conceptos son los que hoy vamos a trabajar fuertemente porque son centrales. La sesión anterior, no la anterior en fecha, sino una de las sesiones que tuvimos antes, comentaba yo esta cuestión de cómo puedo darme cuenta de que alguien se encuentra en una situación que requiere un apoyo adicional a el resto de los compañeros. Y no necesariamente esa ayuda adicional supone algún problema neurofisiológico o algún síndrome, sino supone simplemente un contexto de familiar que propicia o no la lectura, el aprendizaje, la apertura a muchos temas, o contextos familiares y socioculturales que lo impiden. Es decir, si yo pienso hoy en día en niños, niñas que habitan espacios urbanos como la Ciudad de México, pues evidentemente el contacto con el celular, con la computadora y con otros instrumentos, etcétera, las mismas escuelas se mueven en una lógica y en una dinámica diferente a si pienso en un niño, una niña de Morelia, o si pienso en un niño, una niña de Uruapan, o un niño, una niña de Lázaro Cárdenas. Entonces, a veces hay situaciones de aprendizaje que no son un síndrome o una deficiencia o un problema neuronal y que se generan precisamente por el contexto familiar y sociocultural de los alumnos y las alumnas. Pero eso a mediano y largo plazo sí implica cuestiones neurofisiológicas, porque el cerebro, dicen algunos como músculo, pues necesita trabajar para desarrollarse. ¿Qué sucede si durante los primeros 10 años de vida se mantiene casi sin trabajar? Pues evidentemente tiene una circunstancia desfavorable en relación a alguien que constantemente ha venido reflexionando, trabajando, leyendo, etcétera. ¿Me explico? Entonces, por eso el diagnóstico y la evaluación son muy importantes porque nos permiten por lo menos acercarnos a si el problema es neuronal, a si el problema es
fisiológico o un síndrome específico, o si el problema es algo sociocultural, socioeducativo, familiar. Entonces, esas son las ideas básicas de los conceptos. La pregunta que les haría, o más bien, ¿qué preguntas tienen ustedes dentro de estas confusiones, ¿no? ¿Qué preguntas han formulado o se formularon a partir de la lectura fundamentalmente los materiales primeros que vienen en el módulo? Bueno, yo estaba un poquito confundida Ajá. en que aquí dentro de las primeras lecturas del lóbulo frontal, Ajá. mm, bueno, creo que sí, cuando maneja las funciones ejecutivas Uh-huh. o algo así. Bueno, sí hay una parte donde creo leí que no sé si entendí bien, que en el adulto ahora era más fácil como ver esas problemáticas, Ajá. que era más, o sea, que era como más notorio ya en el adulto que en el niño, porque en el niño finalmente apenas como va desarrollando y es hasta la adolescencia cuando queda totalmente desarrollado. Uh-huh. Pero no sé si entendí bien o si estoy confundida. No, sí va por ahí. De hecho, una aclaración. En los Ajá. últimos estudios se ha descubierto que no es en la adolescencia cuando termina el desarrollo del cerebro, sino hasta los 20, 25 años, dependiendo de estos factores socioculturales, contextuales, familiares. Uh-huh. Por eso es que se propicia una reflexión de la toma de decisiones de los jóvenes a los 18, 20 años. Porque, por ejemplo, en nuestro país, constitucionalmente, a los 18 años eres mayor de edad. Y se supone que tomas conciencia plena de muchas cosas. Pero si la neurofisiología ha descubierto que es hasta los 20, 23 años que terminas tu desarrollo, pues de los 18 a los 20, 24 años, pues hay entre 2 y 6 años de diferencia. ¿Me explico? Y realmente a los 18 ya puedes votar, a los 18 se supone que puedes ser independiente y salirte de tu casa o tus padres sacarte de tu casa, ¿no? Oficialmente te pueden dejar de mantener si consideran conveniente. Pero entonces todavía falta un poquito de desarrollo. Pero bueno, esa es como una aclaración, ¿no? Pero volviendo a lo otro de los adultos, en efecto, lo que sucede es que, bueno, lo que sucede es que mientras más grande es la persona, sus esquemas de trabajo, los mapas mentales que construye, las imágenes, los conceptos, sus ideas, sus valores, sus creencias, están cada vez más afianzados. Entonces se torna más difícil cambiar de opinión, de ideas, de esquemas de acción, de cómo resolver un problema. Por eso es más común que la gente adulta diga, pero es que así se hace, así se ha hecho, ¿por qué quieres que lo haga de otra manera? ¿No? En cambio, los niños, pues su cerebro está, como bien dices, en crecimiento, está en desarrollo. Entonces, finalmente, pues todavía tiene mucho potencial. ¿Qué es lo que le va a permitir ese potencial? Pues la escuela, la familia, el contexto sociocultural, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Entonces tienden a poder desarrollarse. Pero, aunque los adultos a veces tienen esquemas más formados, resulta ser que el cerebro, y esto depende de la historia ya personal, puede tener una mayor o menor plasticidad. Es decir, puede tener mayor o menor capacidad de aprender de nuevo, ¿no? Eh, algunos psicólogos hablan de desaprender. A mí en lo particular me parece que no se desaprende las cosas porque ya las tienes. Lo que sucede es que generas nuevos aprendizajes que sustituyen al anterior, pero no es que lo desaprendas, sino que lo haces de otra manera, lo has comprendido de otra manera, ¿no? Pero esto, insisto, depende de esa plasticidad cerebral. ¿En qué consiste la plasticidad cerebral?
Pues en que tuve una infancia, una adolescencia con mayores experiencias, pude viajar, tuve la oportunidad de leer mucho, de ir al teatro, de ir al cine, de vivir en una ciudad con ambientes más favorables, ¿no? Museos, zoológicos, en fin. Todo eso está en juego. Trabajé en diversos lugares y no solo en uno, lo cual hace que me relacionara con personas diversas, que entendiera formas de trabajo diferentes, reglas diferentes. Todo esto hace que yo crezca y me dé cuenta o perciba que el mundo puede cambiar, que puedo estar en ambientes diferentes. Si ustedes son observadoras o ahora puedan observar, si van, por ejemplo, a una oficina de gobierno y ven a una persona que ha trabajado ahí 20 años de su vida, y otra persona que ha trabajado en varios lugares y ahí lleva 4 o 5 años, o es una persona joven que apenas empieza en el trabajo, se van a dar cuenta que la persona que tiene 15, 20 años trabajando es más reacia a querer hacer las cosas de otra manera, a querer cambiar, a decir, sí, sí se puede, ¿no? En cambio, las personas más jóvenes o personas que han trabajado en diversos lugares dicen, pues vamos a buscar de otra manera, ¿no? Podemos resolverlo de otra manera. Ahora, esto que históricamente sucede con la edad evolutiva, filológica y ontológicamente sucede con el crecimiento de la especie y la persona, hoy en día, y dados muchos esquemas de actuación actuales, se está sucediendo que esa plasticidad cerebral se pierde a más temprana edad. ¿Por qué? Porque los jóvenes están aprendiendo formas muy esquematizadas de hacer las cosas, ¿sí? La educación se está volviendo muy pragmática, ¿sí? Se han quitado materias como filosofía, como etimologías, como lógica, como pensamiento abstracto, epistemología, metodología. Están desapareciendo los programas y se están incorporando materias muy prácticas que aprenda a hacer. Pero el aprender a hacerlo, a lo que lleva es a que es como recetas o formularios, ¿no? Y entonces las nuevas generaciones están saliendo de sus licenciaturas o sus maestrías con esquemas mucho más cerrados que las generaciones anteriores. Porque aprenden una manera de hacer y no las bases epistemológicas, metodológicas, lógicas, etcétera, del hacer de las cosas. ¿Me explico? Hay menos reflexión, menos discusión, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con también la plasticidad cerebral, ¿no? Incluso hay estudios que muestran cómo los niños que están creciendo con el celular desarrollan ciertas habilidades manuales y visomotoras, pero están perdiendo capacidad lógica. Porque es hacer. Los juegos ya están muy estructurados. Es decir, un niño aprende la lógica de un juego y prácticamente el siguiente juego ya es un paso nada más, ¿no? En cambio, la inventiva, la creatividad y todo eso se está perdiendo. Entonces, por eso, muchos investigadores hoy sostienen que las generaciones que hoy crecen con el celular, niños de 6, 7, 8 años, cuando tengan 15, 20, no tendrán el mismo desarrollo cerebral, diríamos, que los actuales jóvenes de esas edades. Y si piensan en adultos de generaciones anteriores, pues eran adultos que como hacían muchas cosas, trabajaban en muchas cosas, pues tienen otra manera de pensar. Pero si trabajaban en un solo lugar y solo hacían unas cosas, pues su mente es mucho más cerrada. Entonces todo eso tiene que ver con lo que planteas. No sé si confundí más o aclaré, ¿no? Pero diríamos, a mayor edad menos plasticidad cerebral, a menos que el proceso individual haya permitido experiencias diversas en la persona. No, sí quedó claro, porque yo me había ido como hacia otro lado y ahorita ya me quedó claro. Gracias.
O sea, podría decir que entonces esta plasticidad va de acuerdo a los retos que va enfrentando cada persona y Así a es. lo que va, a lo que se va enfrentando a las experiencias. Así es. Y va, como dijéramos, no es que sea propiamente acumulativa, sino más bien es cualitativamente diferente. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, eh, volviendo a esto de una persona que ha trabajado en un mismo lugar mucho tiempo. Si esa persona sufriera una lesión, un golpe, una caída, un tumor en el cerebro, lo operaran, era más difícil que recuperara sus facultades plenas, así esa persona hubiera tenido muchas experiencias en su infancia, hubiera hecho muchas cosas y le pasara lo mismo. ¿Por qué? Porque las neuronas, algunos descubrimientos han mostrado que las neuronas, cuando se ha generado un aprendizaje, desarrollan algo que se llama dendritas, que son como ramificaciones. Esas ramificaciones son las ramificaciones que posibilitan la sinapsis, es decir, que salga una chispa de una dendrita y conecte la otra. Ajá. Una persona con un cerebro con mayor plasticidad ha desarrollado más dendritas y por tanto tiene mayores posibilidades de contacto entre los chispazos, ¿no?, que hay en la sinapsis. En cambio, alguien con menos plasticidad, lo que sucede es que tiene menos dendritas, menos neuronas desarrolladas como para generar esas chispas. Entonces, el cerebro se interconecta, obviamente, a partir de eso. Si bien hay hemisferios, ¿no?, el hemisferio izquierdo, derecho, si bien hay esos hemisferios, la posibilidad de que establezcan contacto tiene que ver con todas las experiencias de vida, actividades, idiomas que se hablan, por ejemplo, ¿no?, etcétera. Entonces, pues si hay una lesión en uno de los hemisferios, es muy factible que si hay plasticidad cerebral, el otro hemisferio empiece a establecer nuevas relaciones y conexiones. El caso de los idiomas es muy interesante. Se sabe que, por ejemplo, una persona que habla 2, 3 idiomas, es muy fácil que pueda aprender 6, 7, 8, hasta 10 idiomas, casi sin dificultad, porque el desarrollo de sus partes del lenguaje en el cerebro, pues tienen más potencial. Entonces, aparte de la información de la lengua, ¿no?, de la lógica gramatical de las distintas lenguas, ¿no?, si son lenguas romances, si son derivadas del latín, que son, ¿no?, o si son otras lenguas, aparte de esa base informativa y gramatical y demás, pues evidentemente el cerebro está habituado a trabajar con lenguas, ¿no? Entonces, pues es más fácil que hable más lenguas y aprenda y se vuelva políglota, ¿no? A alguien que a mi edad, por ejemplo, quisiera hablar inglés o francés o portugués y tuviera que hacer más esfuerzo, ¿no? O sea, difícilmente ahorita yo aprendería 3 lenguas, ¿no? ¿Me explico? Y volviendo a esto de las lenguas, también consideren que a veces sucede que hay aprendizajes que rechazamos, se vuelven prejuicios, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy muy reacio a aprender inglés, porque toda la vida desde la secundaria llevé inglés, ¿no? Inglés en la secundaria, inglés en la preparatoria, inglés en la licenciatura, inglés en la maestría, y nunca lo aprendí como yo suponía que lo iba a aprender. Entonces ahora, siempre que me dicen aprende inglés y es muy fácil y demás, yo tengo una negación, digo, no, no, no. En cambio, he probado con francés y portugués y digo, es algo nuevo, qué padre, qué bonito, ¿no? Tampoco los domino, pero los leo, por ejemplo, ¿no?, con más facilidad que el inglés. Porque la persona va desarrollando, su cerebro va desarrollando también prejuicios o rechazos o negaciones para ciertos aprendizajes, por experiencias negativas. Entonces hay bloqueos. Los niños que las matemáticas ya son difíciles, entonces ya las rechazan, ¿no? O la historia es aburrida y entonces la rechazan, o tal materia es difícil, entonces ya no puedo. Y se vuelven como diríamos, como si fueran síndromes, ¿no? Y entonces por eso hay un montón de jóvenes, niños,
que las matemáticas nomás no les entran, como se dice comúnmente, ¿no? Pero ya no es porque estén mal en términos neurofisiológicos, sino porque hay experiencias no gratas que hacen que el cerebro diga, esto no. Y algo que caracteriza al cerebro, esto lo pueden ver hay un libro que se llama Y el cerebro creó al hombre. Si lo pueden comprar, se lo recomiendo mucho. Es un cerebro de un psiquiatra y neurofisiólogo, Demesio, se apellida Demesio, ahorita no me acuerdo el nombre, pero se apellida Demesio, y está publicado en ediciones de bolsillo. Entonces es muy barato, cuesta como 120, 150 pesos máximo, ¿eh? Y se llama así, Y el cerebro creó al hombre. Hay una de las cosas que él plantea, al igual que muchos otros estudiosos del cerebro, es que el cerebro es flojo. La naturaleza del cerebro es ser flojo. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro, sostiene Demesio, es la base para sostener la vida. Es decir, el cerebro surgió y la conciencia surgió para que la vida y la vida consciente resolvieran sus problemas. Entonces, todos los seres vivos que tenemos cerebro, pues el cerebro es, esto no lo comas porque hace daño, esto cómelo porque está sano, busca lo más fácil, no gastes energías de más porque puedes agotar, ¿no? Los grandes depredadores saben en qué momento sí cazar, porque si agotan sus energías en varias presas, pues seguramente se van a morir. Entonces, estas cosas suceden y nos pasan al ser humano. De tal manera que el cerebro utiliza la menor cantidad de energía posible o busca utilizar la menor cantidad de energía posible para la vida del organismo. Porque si gasta energía, puede perecer. Es decir, si gasta de más, pues me muero, ¿no? Y el cerebro es uno de los órganos de todo el cuerpo que gasta más energía. Porque pensar, reflexionar, requiere energía, diría. Entonces resulta que ante este principio, pues nos volvemos cómodos o comodinos, ¿no? Uno lo puede ver en culturas que están en mejores condiciones ambientales, geográficas, ¿no?, que otras. Por ejemplo, la gente de la costa, pues tiene, o la gente de ambientes tropicales, pues tiene frutos, crece más fácilmente lo que se come, ¿no? El frijol, el maíz, si hay agua, o sea, ¿no? Entonces, tiene que trabajar cierto tiempo para lograrlo. Pero personas que habitan el desierto o que habitan en zonas gélidas, ¿no? Los polos, Alaska, en fin, Siberia, ¿no?, pues tienen más dificultad para conseguir alimento. Tienen que trabajar más, caminar horas, caminar días, ¿no?, para atrapar una foca, para cazar, pescar, ¿no?, hacer hoyos en la nieve, etcétera, ¿no? Y cuando viene el invierno, peor, en fin, ¿me explico? Entonces, cuando uno observa esas diversas culturas, se da uno cuenta que quienes tienen más a la mano los alimentos, pues evidentemente nos volvemos más cómodos, más comodinos. Si no tengo por qué esforzarme tanto, pues, ¿no? En cambio, cuando no hay de otra, pues me tengo que parar más temprano, tengo que cargar leña, tengo que prender fogón, tengo que ir a buscar qué comer. Pues no puedo darme el lujo de, pues al ratito llega. No, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces el cerebro, ¿no?, y esta es algo que tiene que ver con interculturalidad y diversidades culturales, le dice a uno y a otro persona, a una u otra persona le dice, trabaja más, trabaja menos, no gastes energía en balde, etcétera, ¿no? Y entonces ese cerebro pues sabe lo que hay que hacer y hasta dónde, ¿no?, hasta dónde ya logró lo que necesitaba y punto, ¿no? Lo mismo lo podemos ver con un deportista. O sea, un deportista que se va a las Olimpiadas o que quiere ir a las Olimpiadas, sabe que necesita un gasto energético mucho mayor, porque requiere preparación, esfuerzo, alimentarse mejor, descansar bien, no tomar alcohol, o sea, 20,000 cosas, ¿no? Pues su cerebro le dice, tus energías las concentramos en esto y hay que cuidarlas.
En cambio, alguien que hace ejercicio de vez en cuando, le gusta, va y juega fútbol y al final se toma sus cervezas, no practica en la semana y vuelve a ir la siguiente semana a jugar otro partido, etcétera, pues ahora sí que hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, su cerebro dice, bueno, pues en estos altibajos, pues tenemos que trabajar. Y entonces esa persona pues habitúa a su cuerpo y a su cerebro a estar en esas, como diríamos, desequilibrios, ¿no? Que no necesariamente le van a hacer daño, ¿eh? O sea, pueden ayudarle también porque el cuerpo va a decir, bueno, si esto es como vivimos con altibajos, pues entonces me adapto a los altibajos. Entonces, eso también sucede y tiene que ver con esto de los adultos y los niños y las diferencias, ¿no? Porque el cerebro, al acostumbrarse a ciertas cosas, pues deja de hacerlo. Los niños que son más inteligentes, captan más rápido la explicación del maestro, pues dicen, no tienen mayor necesidad de estudiar. En cambio, los niños que se les dificulta, pues tienen que estar machacando y dando, ¿sí me explico? Todo esto tiene que ver con ello, ¿no? Y eso quizás sea una de las, que dijéramos, mayores maravillas del cerebro, ¿no? Ahora, cuando hablo de cerebro, estamos pensando desde la neurofisiología, pero siempre hay que pensar que cerebro y cuerpo están íntimamente conectados. Lo que sucede es que partimos de una visión de mente-cuerpo, ¿no? Pero en realidad es cuerpo-mente, es lo mismo, es un organismo. El ser humano lo ha dividido, fragmentado, ¿no? Y ello tiene que ver con un fenómeno orgánico, ¿no? El cerebro no lo sentimos, al igual que no sentimos ningún órgano hasta que nos duele. Por eso a veces no cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Si comemos lo que sea, pues porque no nos duele, no nos pasa nada, ¿no? Hasta que sentimos retortijones, nos da diarrea, o vómito o lo que sea, nos acordamos que tenemos estómago, vísceras y que pues no son para cualquier cosa, ¿me explico? Igual los riñones, ¿no? Que nos empieza a doler, en fin. Entonces decimos, hay que tomar agua. Pero si no, como no lo sentimos, de repente no tomamos conciencia de que todo eso lo tenemos adentro. Con el cerebro pasa lo mismo, no lo sentimos. O sea, nadie está pensando, ay, mi cerebro, y moviendo la cabeza y se siente. No se siente el cerebro. Nos duele la cabeza y a veces decimos, pues me esforcé, o la presión, o ahora con el COVID, ¿no? Que es uno de los síntomas. Pues, pero si no, ahí está el cerebro y ya. Entonces, como no lo sentimos, pues tampoco lo cuidamos, porque no nos damos cuenta de que algo le esté afectando o no, ¿no? Entonces, ese fenómeno es característico del ser humano, porque el ser humano es el que tiene conciencia. Los animales, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, si tienen mascotas, se purgan por sí mismos. Por ejemplo, los perros y los gatos, si los sacas al pasto, a la calle, etcétera, buscan comer ciertas hierbas, porque eso les limpia el estómago, ¿no? Los purga, ¿no? Hay una hierba que a los gatos les genera una especie de sensación como drogarse. Y entonces la consumen y se ponen muy locos, ¿no? De hecho, en las veterinarias hay varios productos que tienen esa esencia para que los gatos ahí estén relamiéndose y revolcándose y todo, porque genera eso. Los lémures, una especie de simios en Madagascar, se comen al milpiés, que es muy tóxico y venenoso. Muchas especies se mueren al comerlo, pero ellos tienen algo que les ayuda a poder comérselo sin problemas, pero porque cuando se lo comen se drogan, entran en éxtasis. Entonces, pues los ves como los buscan a los milpiés para podérselos comer y entonces entrar así, y les ve uno los ojos y todo así como, ¿no? Y así las distintas especies animales, ¿no? Saben por instinto, han desarrollado las habilidades de qué cosas pueden comer, qué no,
huelen cosas y dicen esto no me lo como, y se van, ¿no? Pero también aprenden. Entonces, estos procesos, el ser humano, como se fue alejando de la naturaleza, fuimos haciendo cada vez más cultura y sociedad, pues hemos perdido parte de estas capacidades, ¿no? Ya no olfateamos igual, ¿no? Ya no somos capaces de distinguir muchos olores. Ahora con los perfumes, por ejemplo, ¿no? Los animales, pues identifican cuando una hembra está en celo, cuando se pueden aparear y demás por el olfato, ¿no? Pues nosotros no, porque usamos perfumes, sudamos el sudor de la ciudad, etcétera, etcétera, y pues ya no captamos eso, ¿no? La vista es uno de los sentidos más desarrollados en la sociedad actual. El oído se distorsiona porque hay muchos ruidos, entonces dejamos de distinguir melodías, músicas, notas, sonidos específicos. Los animales no, porque de eso depende su vida. Un animal oye una pisada del depredador y inmediatamente brinca, corre o se va, ¿no? Nosotros no. Nosotros ya perdimos la capacidad de oír con tanta fineza, diríamos, ¿no? Y lo mismo de ver, y lo mismo de degustar. Y a veces tenemos que especializarnos para ello. O sea, un sommelier, ¿no? Estos que catan vinos y demás, pues tiene que especializarse, tiene que estar preparándose para eso. Pero si cualquiera de nosotros toma un vino, pues difícilmente distingue un vino de otro, una cosecha de otra, un año de otro, porque hasta ellos hacen, ¿no? Es que este es un vino de 1900, no sé qué, ¿no? Y uno toma vino y le sabe más dulzón o más rico y dice, ay, qué rico o qué feo, ¿no? Todo esto tiene que ver con esto de las experiencias, los aprendizajes y la posibilidad de la plasticidad cerebral. Los chefs también, o sea, desarrollan el olfato y el gusto, pues porque parte de su profesión exige eso. Pero la mayoría de nosotros comemos y decimos, ay, qué rico, como lo hacía mi mamá, ¿no? Y entonces nos lo comemos, ¿no? Pero si no es muy amargo, muy salado, muy dulce, pues no distinguimos muchos que tiene cada plato, qué condimentos, qué hierbas, qué cosas, ¿no? Entonces todo esto es en relación a esa pregunta inicial de los adultos y los niños. Los niños pueden ir comiendo cosas nuevas, pues claro que su cerebro va a ampliarse, ampliarse, ampliarse. Pero una persona humilde que vive en el campo y que prácticamente su dieta son frijoles, chile y arroz, tortillas, ¿no? Pues evidentemente sus habilidades gustativas pues se van a reducir cuando sea adulta a eso. ¿Me explico? Fíjense, pasa algo bien curioso con el maíz, que es una de nuestras dietas básicas, ¿no? Y el frijol. Cuando uno prueba una quesadilla, siente la diferencia de la quesadilla con el sope, la diferencia del sope con el taco. Si el sope es de bistec y el taco es de bistec, siente diferencias en el sabor. Es el mismo maíz, la misma masa, la misma tortilla, pero se coció, se organizó, se presentó de manera diferente. Entonces, el maíz puede ser hecho tortilla, hecho chilaquil, hecho quesadilla, hecho sope, ¿no? Hecho taco. Y en lo que cambia es en el grosor de la masa, ¿no? En si es abierto y va por dentro la comida como una gordita, o si va por fuera como un sope, o como un tlacoyo, ¿no? O como un guarache, ¿sí? Pero es el mismo maíz. Y sin embargo, como nuestra cultura es del maíz, sabemos distinguir entre uno y otro. Entonces, eso muestra cómo hay una interacción muy importante entre ese cerebro y la cultura. Lo que se come, lo que se toma, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, otra pregunta o en relación a esto, algún comentario. Ahorita a mí se me venía a la mente eso de que podemos distinguir sabores diferentes en una misma masa. Por ejemplo, con el agua, que también es, que no tiene sabor, y aún así las personas que toman agua, por ejemplo, en los pueblos, que viene directo del ojo de agua, sienten la diferencia. Y Claro. entre el agua embotellada también.
Ujú. Se me venía a la mente otro ejemplo prácticamente de cómo se sentían diferentes a pesar de no tener sabor. Claro. Y en un momento determinado, evidentemente, estas sensaciones pues son parte fundamental de la relación mente-cuerpo, ¿no? Ujú. Identificar Sí. sabores, sentir si tiene mucho cloro, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Hoy en día que hay tantas marcas y tipos de leche, ¿no? Que si deslactosada, que si light, que si plus, que si ultra, que si no sé qué tanto, uno se va habituando a distinguir sabores de marcas y de tipos de leche. Cuando uno tomaba solo leche de vaca, cuando yo era niño, pues era leche de vaca, ¿no? Era un tipo nada más, ¿no? Y le hervía y había nata y todos tomábamos la misma leche. Pero después, por algunas extrañas razones, empezaron a decir que algunos no podíamos tomar una y otra, y entonces empezaron a aparecer tipos, ¿no? Pues claro, la leche actual, si yo hoy tomara leche de vaca, como todavía hasta la adolescencia llegué a hacer, evidentemente el sabor sería muy diferente. Y no me hacía daño. Yo llegué a tomar leche de vaca directamente porque tuve la oportunidad de ir a pueblos y estar ahí, ordeñar vacas, y de la vaca al vaso y tómale, ¿no? Hoy seguramente si hago eso, pues sentiré retortijones o me sentiré incómodo el estómago porque ya estoy más habituado, ¿no? Pues ya tengo más de 30 años tomando leches ligeras, leches deslactosadas, leches light, leches X. Bien, se pierde, como diríamos, el cuerpo pierde esas capacidades de asimilación de ello. Pero también el cerebro dice, no, hasta aquí, porque ha ido aprendiendo que hay que tomar cierto tipo de cosas, ¿no? No sé si les ha pasado que si dejan de comer carne un tiempo, por alguna razón, por una dieta especial o porque decidieron ya no comerla, etcétera, cuando la vuelven a comer después de un año, año y medio, ya no sabe igual y el cuerpo se genera como cierto rechazo. Te cae pesado o pesada, no digieres igual, ¿no? Porque es parte de esas experiencias que entre la conexión mente-cuerpo van diciéndole al organismo, cuidado con esto, esto ya no, esto sí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la gente que se hace vegetariana o vegana, ¿no? Empieza a tener alteraciones orgánicas si prueba carne o si a escondidas le quieren dar algo que venga derivado de la carne o de los animales. Tu cuerpo reacciona, se vuelve hasta alérgico incluso, ¿no? Ahora, llevemos eso a la parte del aprendizaje escolar. Bueno, pues resulta ser que hay experiencias de los niños con las tablas de multiplicar, con la lectura, con la escritura, ¿no? Con las artes plásticas, con las distintas materias, y eso evidentemente va conformando esquemas también. Esquemas de acción le llama Piaget, ¿no? Mapas mentales, dicen los neurofisiólogos, ¿no? En Nemesio entre ellos, dice, se crean imágenes de cómo resolver un problema, de cómo es un proceso, de cómo responder a ciertas cosas. Todo eso se forma en imágenes. Entonces, si yo fui creciendo con ciertas imágenes, cuando alguien me plantea un problema diferente o que cambia tantito, pues entonces ya no soy capaz de responder a ello. Es muy fácil distinguir esto entre un niño que va a la escuela y un niño que no va a la escuela, un niño de la calle. El niño de la escuela es capaz de sobrevivir a la escuela, pero no en la calle, porque todos sus esquemas tienen que ver con libros, con un orden, con una situación determinada. Pero un niño de la calle vive situaciones diversas, ¿no? Tiene que cuidarse de agresiones, tiene que saber conseguir alimento, ¿no? Cómo conseguir dinero para comer, qué comer, buscar en la basura o lo que sea, en fin, ¿no? Entonces, evidentemente, si llevamos al niño de la calle a una escuela, pues no solo se sentirá desadaptado, sino además no podrá contestar nada ni resolver nada. Pues lo mismo sucede al revés. Por mucho que alguien estudie en la escuela,
lo llevo a la calle y le digo, bueno, a ver, ahora consigue algo para comer, o a ver, ¿cómo le haces? Pues tendrá dificultades, ¿no? A lo mejor miedo, a lo mejor inseguridad, ¿no? A lo mejor al final lo consigue, pero es evidente que su mente-cuerpo se ha desarrollado en ciertos ambientes que se le dificulta el cambio de uno a otro. Entonces, en el espacio escolar, uno de los problemas que más comunes es que generamos muchos esquemas, pero normalizados. Es decir, enseñamos las tablas de multiplicar y enseñamos a dividir siempre de la misma manera. Entonces, si yo me enfrento a otras situaciones, pues digo, no, esto no es como me lo enseñaron, ya no puedo. Lo mismo en la lectura, en el uso del lenguaje, etc. No sé si recuerdan o conocieron a Mafalda. Mafalda fue una caricatura de los años 60, 70, ¿no? Muy famosa. Y yo recuerdo mucho uno en relación a la cultura escolar, en donde Mafalda y Susanita salen de la escuela. Y entonces van por la calle y ella dice, mi mamá me mima. Y la otra dice, mi mamá me mima mi mami. ¿No? Este oso se asea, y todas estas frases que aprendimos en los primeros libros de lectura, ¿no? Y ya que llegan a la casa, dicen, ay, tuvimos todo un diálogo académico, ¿no? Pero cuando uno ve, dice, esa expresión mi mamá me mima, pues no tiene nada que ver con la realidad, porque hay otra donde Manolito va con Mafalda y dice, mi mamá me mima. Y Manolito, que tiene unos papás que le dan sus buenas nalgadas cada rato, dice que eso es lo más ajeno a la realidad que él pueda vivir. Su mamá no lo mima, ¿no? Entonces, la escuela genera esquemas que son para niños escolares, para la escuela misma, ¿no? Por eso hay tanta discusión sobre que la escuela no enseña para la vida. Pues porque hay que leer el libro por el libro, no el libro para. Las matemáticas mismas no son para resolver problemas de la vida, son para que aprendas matemáticas. ¿Sí? Entonces yo te enseño a multiplicar para que aprendas a multiplicar, no para resolver problemas. Te enseño biología para que aprendas biología, no para que tu vida se guíe por otros principios, ¿me explico? Ese es un gran problema de la escuela. Entonces la escuela se vuelve como una esfera de cristal que va enseñando para que pases al siguiente año y al siguiente año y así hasta donde puedas estudiar, ¿no? Entonces tiene esquemas muy hechos. De tal manera que cuando sales a la vida, muchos egresados de licenciatura dicen, bueno, y ahora sí voy a aprender, porque ahora ya voy a trabajar, ya estoy en la vida real. Y hasta lo llegan a decir así, ¿no? La vida de la escuela y la vida real. Porque hay como este divorcio. Bueno, eso es un problema en términos neurofisiológicos porque necesitamos enseñar nuevos esquemas para adaptarse a la vida. Entonces, volviendo a los conceptos de diagnóstico y evaluación, nosotros tendríamos que saber darnos cuenta en qué momento lo que el niño o la niña aprenden deja de ser escolar para ayudarle en la vida a resolver cosas. ¿En qué momento eso empieza a suceder o no sucede nunca, ¿no? Yo tengo 3 nietas. Bueno, pues las 3 nietas van en dos van en segundo y la otra en primero. Pues siempre su idea es, salgo de la escuela y ya la escuela se acabó. Hacen la tarea para la escuela, se acabó. Pero se va a jugar con sus amiguitos o se van con sus amiguitos y ya es otro mundo. Hacen muchas cosas más y aprenden un montón de cosas, ¿no? A trepar, a correr, a subirse al columpio, a andar en bicicleta, muchas cosas que la escuela no enseña. Para los niños, los adolescentes, los jóvenes son más importantes porque les ayudan a vivir y sobrevivir. Es decir, un niño que anda en bicicleta, pues claro que va a salir con sus amiguitos a retarse a ver quién es más rápido, quién brinca más, quién se puede parar la bicicleta, que es más importante a decir, yo sé multiplicar más, ¿no? Yo me sé la tabla del 9 y tú no, o sea,
Eso no sucede. En cambio, sí, yo sé girar el trompo, yo sé andar en bicicleta, yo sé nadar, yo sé correr, yo sé trepar un árbol y tú no. Porque se dan estas separaciones. Entonces, la escuela tiene que aprender a generar situaciones, proyectos, problemas que conecten lo que los niños ven en la escuela con situaciones reales. Y esto es algo que se viene discutiendo desde los 20, 30, ¿no? Con la escuela nueva, ¿no? Con Montessori, con Freinet, con Pestalozzi y todos ellos, porque pues la vida es una cosa y la escuela convencional es otra, ¿no? Entonces, los niños o nosotros mismos vamos creciendo, separando nuestra vida escolar de nuestra vida personal, ¿no? En nuestra familia, en los amigos y demás. Entonces, claro que nuestro cerebro disocia. Como además los periodos entre escuela y vacaciones son largos, todos hemos pasado la experiencia de que regresamos de vacaciones de verano y les preguntamos a los niños, niñas, jóvenes, ¿recuerdan que el semestre pasado o el año pasado vieron esto? Y todos dicen, no, no recuerdo. ¿Por qué? Porque terminé la escuela, pues ya, llegué a vacaciones y yo voy a andar pensando en todo lo que es la escuela. O sea, si no lo estoy repasando, pues la memoria lo borra, ¿no? O se queda ahí guardadillo. Entonces, si se fijan, salen en mayo los niños, junio, julio, no en julio ahora, ¿no? Más o menos el calendario escolar, pero entran hasta septiembre, prácticamente mes y medio, 2 meses, sin ir a la escuela. Y en diciembre, desde el 16 de diciembre hasta los días de enero, más o menos el 10 de enero, si son de primaria, secundaria pública. Si son de preparatorias particulares, salen el 16, 20 de diciembre y regresan hasta febrero. De hecho, ahorita aquí en Morelia, pues hasta apenas el 31 de enero van a entrar a clases muchas escuelas particulares. Entonces, para el joven, para el niño pasó un mes, mes y medio sin acordarse de tareas, libros, ejercicios escolares. Pues seguramente van a llegar el primer día y los maestros les van a preguntar, ¿recuerdan que el semestre pasado? Y pues la mayoría va a decir, no, pues no me acuerdo. No quiere decir que el aprendizaje no esté en el cerebro del niño o de la niña. Quiere decir que quedó almacenado en algún lugar porque dejó de requerirse. Y el cerebro, en esto que he venido mencionando de que es flojo y de la plasticidad y demás, pues evidentemente dice, esto no lo estás usando, pues guárdalo, manténlo ahí, ¿no? Cuando lo necesites, seguramente saldrá, ¿no? Pero si no si no lo estás requiriendo, pues almacénalo. ¿Para qué lo quieres tener en la cabeza? ¿Me explico? Porque el cerebro tiene que estar en la cabeza, tiene que estar todo lo que en ese momento requieres. Si no, te distraes, te caes, te golpeas, ¿no? Eso es parte de esto, de la conciencia del cerebro. Es decir, si hoy voy a cocinar, pues hoy tengo que tener lo que implica cocinar, pero no voy a tener las tablas de multiplicar. Si voy a andar en bicicleta, pues no voy a andar pensando en la historia y Miguel Hidalgo y la independencia. O sea, tengo que estar en andar en bicicleta si no me caigo. Entonces, estas situaciones de vacaciones, de días festivos y demás, hacen que los conocimientos escolares no es que no existan o no estén en la memoria, ahí están, pero están en un lugar guardados. De tal manera que para que vuelvan a aflorar es necesario volver a ejercitar. No sé si vieron la película Intensamente, creo que así se llamó, donde hablan acerca de la mente humana. Es una película de caricaturas, pero es excelente, se la recomiendo mucho. Por WhatsApp les voy a pasar el nombre exacto, pero si mal no recuerdo se llama así, Intensamente. Sí se llama Intensamente. ¿Verdad? Ah, bueno, sí. Véanla porque muestra esto, es decir, un niño que está en un salón de clases, por muy poca atención que tenga o por muy poco interés que tenga en el aprendizaje, está escuchando y su cerebro está captando cosas. Se quedan ahí, mínimamente o más si pones más atención, pero ahí están en el cerebro. Pero si a este niño no le interesa mucho la escuela, pues se va a ir a uno de los recovecos de la memoria, ¿no?
Si es un niño que quiere sacarse 10 aplicado, pues irá a otros recovecos de la memoria. Pero en algún momento dado aflorarán. Entonces, la escuela lo que tiene que hacer es precisamente ver cómo va a reejercitar lo que ya se aprendió para que aflore lo más rápidamente posible. ¿Qué tipo de...? Porque no basta preguntar. O sea, lo que la mayoría de los maestros hacemos es, ¿se recuerdan el año pasado? Pero ¿cómo no se acuerdan si ya lo vimos? Recuerden que estuvimos haciendo un ejercicio. Eso no basta. Lo que hay que hacer es, hagamos un ejercicio que tiene que ver con eso y vamos a ir viendo cómo los jóvenes, los niños, los alumnos van diciendo, ah, eso se refería, sí, claro. Porque el cerebro empieza a decir, ah, caray, aquí requiero esto. Por esa sobrevivencia escolar, ¿no? Empieza a establecer las conexiones. Y por otro lado, evidentemente en las familias tendrían que vivir contextos no escolares, sino de aprendizajes básicos para la infancia en los periodos vacacionales. Es decir, un niño ve ciencias naturales en la escuela. Está bien, ve los libros y demás, y a lo mejor va a un museo o al zoológico. Pero si ese niño en vacaciones va al zoológico, va a la playa, va al cocodrilario, va al serpentario, etcétera, etcétera, seguramente en algún momento dado de su vida escolar se irán conectando, haciendo la sinapsis entre lo que vio en el zoológico o en la playa o en el bosque con lo que las ciencias naturales le están enseñando en la escuela. Porque el cerebro funciona así, establece, porque ya tiene la imagen. Si yo ya vi en el libro imágenes de ciertos animales y luego un día voy al zoológico y los veo, seguramente el cerebro va a decir, mira, esto es lo que ya conoces. Y hay niños que explícitamente lo dicen. Ay, tuve una clase con eso, la maestra ya me habló de eso, ¿no? Pero generalmente las familias, los papás no lo reforzamos. Ah, sí, qué bueno, hijo. ¿No? Bueno, en los periodos que no hay escuela, sin que esto se vuelva, insisto, a escolarizar la vida, sino son aprendizajes básicos, ir al museo, al zoológico o a diferentes museos, a diferentes lugares, a la playa, al bosque, a la misma ciudad, ¿no? En la misma ciudad, ¿no? Los aprendizajes básicos permitirán establecer esas conexiones y esas sinapsis, sin que necesariamente tengamos que decirle al niño una lección, ¿no? Mira, ¿te acuerdas que en la escuela? No, no, porque el cerebro automáticamente, porque ya tiene la información, va a captar. Esto es una cuestión pedagógica muy importante. No todo lo que se aprende es que se esté enseñando con ese fin, sino yo expongo, comento, platico cosas y el cerebro va a asociar que eso tiene que ver con otras cosas que yo ya aprendí. ¿Por qué es muy importante? Porque si nosotros queremos estar dando clases todo el tiempo a nuestros hijos, es que en la escuela aprendiste esto, mira, entonces ahora yo te lo voy a reforzar, ¿no? Pues seguramente lo vamos a hartar, ¿no? Y va a bloquearse, porque dice, ay papá, estoy de vacaciones, ¿no? Ay papá, no estamos en la escuela, ¿no? Además tú no eres mi maestro, ¿sí me explico? No, eso tiene que fluir, es un principio pedagógico básico. O sea, las cosas se aprenden aún sin que haya quien te esté enseñando. Solo se trata de crear las condiciones para que lo aprendas. ¿Sí? Si yo pongo música cuando llegas en la casa hay música, en el día, música clásica o música la que quieran, ¿no? Seguramente mi oído, mi cerebro, mi cuerpo van a ir habituándose a la música clásica y llegar el momento en que identifique sonidos, sin que yo te esté diciendo, mira, la música clásica es muy bonita, es muy importante, porque la música clásica, etcétera, y la música que tú oyes es muy mala. No, 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 lo oyes, se genera. Vas al cine y llevas a ver películas de diverso tipo, pues te empieza a gustar el cine. Vas al teatro, te acostumbras, te habitúas, aprendes cosas del teatro y entonces tu cerebro dice, ah, esto es el teatro, ¿no? Y así se va. Entonces no es que yo esté queriendo que todo el tiempo estemos dando clases,
sino crear las condiciones bajo las cuales la persona pueda aprender cosas que le pueden ser básicas para su vida. En ese sentido, abro un paréntesis. Si yo quiero reducir la violencia intrafamiliar, la violencia social, no es que tenga que estar hablando de violencia y datos de violencia y un libro sobre violencia y teorías de la violencia. No, no, no. Es creamos condiciones en donde no haya violencia para que los jóvenes, los niños, las niñas se habitúen a que es posible vivir ambientes sin violencia y que ahí se convive, se vive bien, se es agradable y se está contento, para que entonces se reduzca la violencia. Tenemos un error muy fuerte socialmente porque cada que queremos que algo suceda, inmediatamente pensamos en cursos. Es que no se respetan los derechos humanos, hay que hacer un curso de derechos humanos. Es que hay mucha violencia, hay que dar cursos de violencia. Es que las emociones, hay que dar cursos sobre emociones. Y entonces escolarizamos tanto el asunto que acaba siendo un contraefecto. En cambio, generas condiciones en las cuales eso sucede, pues fluye y la gente, los niños, los adolescentes, los jóvenes van aprendiendo que eso es así, que es la mejor manera y que se puede hacer de otra manera. Y el cerebro, como insisto, tiene que ver con sobrevivir, con adaptarte al medio y vivir, pues evidentemente dices, esto es mejor que esto otro. Es mejor esta música que esta otra. Es mejor no tomar drogas que tomarlas, porque puedo estar igual de contento o feliz, ¿no? Porque no es eventual la felicidad, sino es más permanente. En fin, todo esto está en juego en términos educativos y por eso lo que las neurociencias descubren tiene que traducirse a un lenguaje educativo, ¿no? Hoy se sabe mucho sobre las adicciones, ¿no? Que hay zonas del cerebro, que etcétera. Por ejemplo, una adicción que se sabe que es muy fuerte es la del azúcar, que nadie la considera maligna, ¿no? Porque no es una droga en sentido estricto, aunque sí lo es, ¿no? Por los efectos. Entonces toda la gente está preocupada de la cocaína, de la marihuana, etc. Pero casi nadie del azúcar. Bueno, el azúcar es muy altamente adictiva, porque las neuronas trabajan a partir de azúcares porque son energía. Y esa energía activa. Por eso cuando un niño toma refrescos, cuando un niño come mucho dulce, pues no para, o sea, anda de aquí para allá corriendo, ¿no? Entonces, como casi nadie se preocupa en la sociedad de eso, de esa adicción, pues nadie lo ve como adictivo, sino como un gusto, ¿no? Ay, que me gusta lo dulce. Bueno, pues también se ha descubierto que las células cancerígenas se alimentan fundamentalmente de azúcar. Entonces, evidentemente alguien que tiene cáncer y come azúcar, pues tiende a que su cáncer crezca, ¿no? O no se logre curar, en fin. Entonces, estos son aprendizajes básicos, ¿no? Pero no los tenemos a la mano. Y como es altamente adictiva, pues lo hacemos y queremos seguir comiendo, ¿no? Entonces, en términos educativos, esto que menciono como el azúcar o como otras drogas, otras adicciones, supone que educativamente mostremos de qué otra manera se puede vivir para que el adicto diga, ah, también se puede esta otra manera. Porque cuando estamos generalmente regañándole, diciéndolo, no lo hagas, pero eso te va a hacer daño, etcétera, pues tampoco funciona. O funciona menos, ¿no? Porque el cerebro ya probó que eso es rico, que eso ayuda a estar despierto, ¿no? Por eso ven que muchos jóvenes en periodos de exámenes pues toman Coca-Cola, toman algunas pastillas, porque los mantienen despiertos para estudiar. Y si no lo hicieran, pues se dormirían y no podrían estudiar. Pero porque ya se hizo un hábito. Y entonces el siguiente periodo de exámenes, el cerebro va a decir, acuérdate de la coca, acuérdate de las pastillas, acuérdate de esto, para seguir despierto, ¿no? Los conductores de tráileres o camioneros también hacen uso de esos trucos. Toman una coca, toman café y coca, Coca-Cola con aspirinas, ¿no? Chile, ¿no? Para enchilarse y mantenerse despiertos, cigarros. Se fijan, son todas adicciones que él no las ve como mal porque dice así me mantengo despierto. Entonces el cerebro dice, con esto sobrevivo, ah, pues dame más.
En lugar de decir, a ver, me voy a parar media hora a dormir, ¿no? y ya me despierto y despabilo y sigo mi marcha, porque pagan por kilometraje, porque tiene que llegar a ciertas horas, muchas presiones, ¿no? Lo mismo el estudiante. Tengo exámenes, necesito sacar 10 porque tengo beca, entonces me tengo que apurar, mis papás se van a enojar si repruebo. Pues venga, Coca-Cola y pastillas, pues para estar despierto. Y el cerebro, pues feliz, dice, ay, qué rico, viene otro, ¿no? Y no solo eso, sino lo empieza a exigir más. Así es como funcionan las adicciones, ¿no? Prueba el cerebro dice, esto quiero, dame más, dame más, dame más. Y después, pues ya es muy difícil salir de esas situaciones adictivas, ¿no? Entonces, ven, el cerebro es una maravilla en un sentido positivo, porque puede enseñarnos muchas cosas para sobrevivir, pero también, por esas características, puede ser muy negativo. Porque nos mete en las adicciones, porque nos mete fantasías, ideas, paranoias, miedos, inseguridades, que también son para cuidarnos, ¿no? Es decir, desde la perspectiva del organismo es aguas con esto, pero en un sentido negativo, ese aguas con esto es llevarte a otro extremo. ¿Sí? El miedo, como sabemos, paraliza, pero también el miedo te hace reaccionar. ¿Cuál es la respuesta más adecuada? Depende de lo que ese organismo haya aprendido que tiene que dar como respuesta, ¿no? Por ejemplo, en un temblor, ¿no? La gente que ha vivido situaciones de temblor tiene diversas reacciones. La más común, cuando es miedo o pánico, es gritar, correr y no saber qué hacer. Hay gente, la menos, que se mantiene tranquila y dice, vamos a una columna, salgamos del lugar, no corran, ¿no? Pero es la menos. La mayoría corre, se espanta, grita, ¿no? Se desmaya, en fin. Porque el cerebro va a reaccionar de una o de otra manera según todo lo que ha aprendido. En un sentido, es más positivo porque te mantiene en calma, te permite actuar de cierta manera, te permite ir al espacio donde te puedes proteger. En el otro de correr, espantarte, gritar, pues te puede llevar a no saber cuál es la salida, a empujar a otros, a pisarlos, ¿no? Tú mismo, caerte, porque te apanicas, ¿me explico? Entonces el cerebro en esa maravilla tiene esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, tengo que poner al otro en situaciones que me permitan ver cómo reacciona ante ciertos problemas o situaciones. ¿Le genera ansiedad, le genera estrés, le da miedo, o responde mejor, se controla, se serena, ¿no? Esa es la idea de un diagnóstico. Luego hablaremos con detalle de cómo hacer un diagnóstico, ¿no? La siguiente sesión. Pero en términos generales es eso, yo puedo poner al otro a resolver un problema. El más simple. Y ver cómo reaccionan. Un niño, una niña, un adolescente, un joven, según con quien trabajen. A ver, en esta situación, ¿qué hacen? ¿O cómo responden? Puedo incluso poner estos ejercicios que hay muchos en libros de dinámicas de grupos, donde, a ver, hay 7 personas y que tienen que sobrevivir y tienen que escoger 5 de ellas porque esas 5 personas son fundamentales por si el planeta se salva, ¿no? ¿A quiénes escogerías de los 7? Escoge 5. Y entonces hay un médico, hay un cura, hay una mujer embarazada, ¿no? Es, a ver, ¿cómo resuelves tú un problema de estos? No es una cuestión solo ética, ¿no? Es una cuestión de cuál es tu razonamiento cuando tú estás pensando en una situación de este tipo. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso es mejor? Muchos lo utilizan éticamente, ¿no? A ver, pero ¿por qué el médico? ¿Por qué la mujer embarazada? No. Aquí se trataría de decir, a ver, explícame qué argumentos tienes para decir que estas 5 personas son las mejores que requerimos para salvarnos, ¿no? Entonces el alumno pensará o la persona dirá, es que mire, esta profesión, esta actividad, y entonces eso posibilita ver cómo está funcionando sus ideas, su razonamiento, su lógica, o su ilógica, ¿no? ¿Me explico? Pero también otras situaciones, a ver, había antes el Tecnológico Monterrey, y no me patrocina, porque ahí pasaba, no es anuncio pagado.
participaba en un evento internacional que se llamaba Odisea de la Mente. No sé si todavía, porque me he desconectado un poco de eso, pero lo hacía en los 90s, en el 2000, Odisea de la Mente. ¿Y en qué consistía eso? En ponerle a los niños, a los alumnos, alumnas, una serie de problemas a resolver, problemas pequeños. Por ejemplo, decir, a ver, mueve esa moneda de la orilla de la mesa a la otro extremo de la mesa sin tocar la moneda, ¿no? Entonces había jóvenes que levantaban la mesa, ¿no? Había jóvenes que le soplaban fuerte e intentaban que la moneda avanzara, ¿no? Había jóvenes que echaban chorros de agua y la moneda pues, se deslizaba, ¿no? O sea, la idea era, en ese tipo de ejercicios, ¿cómo resuelves un problema tan básico, práctico como este, que puede ser muy simple, ¿no? Había otros de mayor dificultad, pero en general eran problemas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo logras ponerte un suéter sin tomarlo tú con las manos? ¿No? Pues tienes que pensar, ¿no? Y había otro que era el problema central para todo, que trabajaban durante meses hasta que llegaba el momento del concurso, en donde tenían que hacer o construir una torre, o construir un animal, o construir un vehículo que caminara por sí mismo, que gastara la menor energía posible, que fuera con materiales reciclables, en fin, una serie de condiciones. Y los alumnos lo iban trabajando, pensando, y tenían que terminarlo para el día del concurso. Entonces, estas cosas hacen ver cómo se trabaja la mente. Y así por eso se llamaba Odisea de la Mente. Bueno, cuando pensamos en un diagnóstico es poner este tipo de problemas para ver cómo responden. ¿Quién lo puede resolver? ¿En cuánto tiempo lo puede resolver? ¿Qué tantas dificultades tuvo para resolverlo? Si era en equipos, si dialogaron, si platicaron o si no lo hicieron, para ver cómo trabajan en equipos. Y la otra parte es qué tipo de información utilizan. Utilizan las matemáticas, utilizan lo aprendido en biología, en química, en las materias, ¿no? Sus diferentes materias, y cómo lo utilizan. Entonces, posibilita un diagnóstico porque lo que resulta de ello es, ¿lo logró o no lo logró? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuáles no tiene? Insisto, la siguiente sesión hablaremos de un diagnóstico y sus pasos muy, ¿sí? Ahorita me interesa que quede clara la idea fundamental. La otra parte es la evaluación. Ya hemos escuchado, seguramente ya sabemos que la evaluación es la obtención de información valiosa o importante de manera sistemática para emitir un juicio de valor sobre la persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que durante un proceso yo estoy observando a la persona para obtener información. Le hago pruebas, le hago preguntas, le pongo ejercicios, y de todo eso yo obtengo información. Pero lo hago de manera sistemática. Cada mes, cada semana, ¿no? Registro ordenadamente la información, anoto todo lo que observo, veo resultados. Y después de todo eso, reflexiono sobre eso, mis notas, cómo inició, cómo terminó el proceso, etcétera, y entonces emito el juicio de valor. Si aprendió o no aprendió, si pasa o no pasa, si merece ser ascendido al siguiente puesto, en fin, para las finalidades que la evaluación suponga. Entonces, la evaluación es un proceso sistemático de obtención de información que permite al profesor, profesora, emitir un juicio de valor sobre los alumnos, alumnas. Eso es la evaluación. La evaluación psicopedagógica se centra en los factores psicológicos de ese proceso. Pero lo hago con una finalidad. ¿Qué tanto logró avanzar? ¿No? Entonces, fijan, la diferencia entre un diagnóstico y una evaluación es que el diagnóstico solo posibilita en un momento determinado darme cuenta de habilidades precisas para ese momento. Y cómo o qué tengo que hacer de ahí en adelante para que la persona se desarrolle. Y la evaluación es para determinar qué tanto ha ido avanzando en determinadas situaciones y con los ejercicios establecidos para ello. Entonces la evaluación se vale de exámenes,
de resolver problemas, de elaborar ensayos, de escribir, de resolver problemas, de exponer temas, ¿no? Porque la información entonces es más completa, ¿no? Y me permite entonces ser más objetivo al momento de decir si este alumno, esta alumna o esta persona merece pasar o ya tiene las habilidades para esto o para aquello. ¿Mm? Y un diagnóstico no, pues porque es más parcial en ese sentido. ¿Mm? Entonces la evaluación como proceso supone que estemos ideando constantemente cuáles son los mejores instrumentos para determinar si la persona sabe, conoce o ha desarrollado la habilidad. ¿Sí? Por ejemplo, profesiones prácticas, odontología, ingeniería, gastronomía, pues podrán hacer exámenes para ver algunos conceptos, algo teórico, pero lo fundamental es lo práctico. Es decir, si no sabes hacer un pastel, aunque me expliques cómo se hace un pastel, pues no puedes ser gastrónomo, ¿no? Tienes que saber hacer un pastel, no decirme cómo se hace un pastel. Un ingeniero igual. No es que le pregunte yo, ¿y cómo se hace un puente? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué materiales utilizo? Y todo me contesta bien, pero al momento de que hace un puente se le cae. No, o sea, tiene que saber hacerlo en la práctica. Igual un dentista, ¿no? Entre paréntesis, por eso ahorita en la pandemia, yo no sé cómo es que universidades titularon gente en campos eminentemente prácticos. Es decir, egresaron enfermeras, médicos, especialistas, odontólogos, gastrónomos, ingenieros. Y yo digo, ¿y cómo lo hicieron si no había clases presenciales ni prácticas, ¿no? ¿Cómo te acredito endodoncia, ortodoncia? Pues si nunca vi que hicieras nada en la cara de nadie, en las muelas, en la boca de alguien, ¿no? Pero bueno, eso es parte de un problema porque la escuela se ha vuelto, hace rato decía, tan separada de la vida que a veces se centra en lo teórico, ¿no? Lo teórico es importante, pero no es suficiente, porque solo alude a cierto funcionamiento del cerebro. La cuestión es cómo todo eso teórico lo traduzco en acciones concretas y prácticas para resolver problemas. Entonces, una evaluación adecuada requiere pensar los instrumentos más pertinentes. El examen, insisto, el examen escrito u oral, nos sirve mucho en el plano conceptual y teórico. ¿Sí? ¿Qué autor escribió sobre esto? ¿Qué significa tal concepto? ¿En qué teoría se habla de esto? ¿No? Todo eso está muy bien. Pero en la otra parte es observar cómo resuelves las cosas. Por ejemplo, cuando uno observa cómo expone un alumno, se da cuenta no solo de los conceptos que maneja, sino de qué tan seguro es en el manejo de dichos conceptos, qué tanto sus ideas son expresadas adecuadamente y entonces tiene mejor orden de ideas, es decir, ha captado mejor las cosas porque las ordena de tal manera que las puede explicar, ¿no? Cómo usa las herramientas o instrumentos de apoyo para su exposición, si solo usa un PowerPoint o utiliza objetos tridimensionales, ¿no? Sí, porque eso da cuenta de que tiene más claridad de lo que está exponiendo. Es decir, si un alumno es odontólogo y me va a presentar algo sobre la boca, ¿no? Enfermedades bucales o procesos de endodoncia, ortodoncia o qué sé yo, pero todo me lo pone en un PowerPoint, se vuelve demasiado conceptual e informativo. En cambio, si ese alumno lleva una maqueta de la boca, de los dientes, y me empieza a mostrar cómo se perfora el diente para hacer la endodoncia, y me dice, mire, que el proceso es así, entonces yo digo, tiene más claridad de cómo funciona una endodoncia. Si me dice, mire, traje la fresa y vamos al espacio donde se hace y le hago la endodoncia aquí a esta muela, esta maqueta de muela, pues evidentemente me queda más claro que sabe. ¿Me explico? Entonces el instrumento de evaluación es más pertinente. Entonces lo que tenemos que hacer en términos de evaluación es, ¿qué es lo que yo quiero saber sobre el conocimiento, las habilidades, las actitudes del otro, la otra, para
buscar cuál es la mejor manera de obtener esa información. Les voy a subir un PowerPoint sobre algunos instrumentos de evaluación comunes en términos de que sirven para el aprendizaje en general. En los libros que vienen en la plataforma vienen algunos instrumentos y ejercicios y cuadros donde exponen para cuestiones psicopedagógicas más detalladas. Voy a ir cerrando porque ya son prácticamente las 9. Se pasó, bueno, por lo menos yo sentí que se pasó rápido la sesión. No sé si tengan preguntas, comentarios que quieran hacer antes de cerrar la sesión de hoy. Sí, adelante. Yo solo quería preguntar un poco sobre, ahí en la plataforma vienen unos foros, Ajá. pero a mí en lo particular no me ha dejado abrir los foros, o primero me dice que todavía no están habilitados, Ajá. y después, haz de cuenta, hoy lo abrí y mañana me dice que ya se me pasó el tiempo para ver el foro o algo así. Y quería preguntar si soy yo la que no he sabido. No, déjame checo porque hoy abrí un foro. Hay una actividad que dice que elaboren una estrategia después de las 2 lecturas básicas, ¿no? Las lecturas primeras viene dice estrategia, ¿no? Yo abrí ahí un foro de reflexión sobre sus dificultades para la estrategia. Pero entonces déjame checar las fechas y todo, porque entonces quiere decir que a lo mejor tengo yo más bien que hacer algo para que ustedes puedan tener acceso sin problema. Pero qué bueno que me dices, porque entonces así mañana temprano me dedico a ver eso. Las lecturas sí las han podido bajar y todo, ¿no? Yo, bueno, también tenía una pequeña pregunta. Este libro donde venía sobre las discapacidades y sobre las características de las dificultades en el aprendizaje. ¿Es español o quería preguntar eso? Sí, son españoles. Español. Porque ahí maneja los términos desde el año, no recuerdo bien, de 1900 algo. Si ese era como el más actual o si había un foro más actual donde se integraron la forma como se debería ¿cómo se dice? De hacer las categorías dependiendo si son síndromes o si son dificultades, o no sé si me expliqué. Sí, mira, el lenguaje en términos de la, ¿cómo dijéramos? De la nominación de dificultades de aprendizaje, necesidades de aprendizaje, síndromes y demás, todavía tiene discusiones. El libro está haciendo referencia, en efecto, a históricamente cómo se fueron constituyendo, porque la aclaración de que son españoles es importante porque los españoles lo que han hecho es traducir los libros que produce Europa del Norte, los anglosajones. Entonces hacen traducciones al español o interpretan y luego sacan el libro en español, pues porque hay un montón de hablantes de la lengua española, ¿no? Entonces, eso hace que a veces la actualización o datos sean de referencias que ya estaban como muy trabajadas en el norte, pero acá todavía nos llegan como recientes, ¿no? Y por otro lado, la misma discusión de que no se ponen de acuerdo o van cambiando. Yo me acuerdo que cuando yo estuve trabajando un tiempo en una maestría en necesidades educativas especiales y trabajé con las personas de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal que diseñaron los materiales y libros para esto de las necesidades educativas especiales, el concepto de necesidad educativa especial intentaba sustituir el de discapacidad, que porque se decía que discapacidad era negativo, ¿no? Entonces implementaron el de necesidades educativas especiales, pero después de unos años se volvió a usar el de discapacidad, porque mucha gente con discapacidad dijo, yo sí soy discapacitado, es decir, yo no tengo una necesidad educativa especial, a mí me falta una pierna, yo no tengo una necesidad educativa especial, a mí me falta una mano. O sea, estoy discapacitado, no tengo capacidad para hacer esto. Y las mismas personas, ¿no? Entonces,
se volvió a usar discapacidades. ¿Me explico? Entonces, pero esto tiene que ver con grupos médicos, con especialistas, con posturas, ¿no? Sobre cómo nombrar o no los síndromes, las actividades y demás, ¿no? Y otras que son más particulares porque los síndromes refieren a como un conjunto de características, ¿no? Sobre un fenómeno particular o una enfermedad. Y alguien dice, estas son las características de esto. Pero, por ejemplo, en el caso del autismo, hay niveles de autismo. Es decir, hay autismo un poco más agudo y hay autismo menos severo, en fin, ¿no? Lo mismo pasa con el síndrome Down. Hay niveles, ¿no? De profundidad, de daño, de no sé, cómo, o sea. Entonces, estas discusiones también, en este caso de los síndromes y de los conceptos, también están vigentes, pues porque si un síndrome es conjunto de características o un fenómeno que le caracteriza, vale la redundancia, pues resulta ser que usar un concepto para definir a un grupo que tiene diversidades o de intensidades, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, entre médicos especialistas y demás, pues discuten, sí, no, mejor usemos esto, mejor usemos el otro, etcétera, ¿no? Pues no solo en estos libros, sino en muchos otros van a encontrar que usan o prefieren un concepto o lo traducen de una manera tal que tiene una connotación diferente a la original, o en otra traducción difiere la idea, la noción, ¿no? Incluso en este que les digo de Nemesio, que es como de divulgación, por eso se los recomiendo, porque aparte que es económico, usa un lenguaje muy accesible para entender muchas cuestiones del cerebro y la conciencia, la mente, en fin. Pues él utiliza un lenguaje tan coloquial que de repente pareciera que pierde de vista los conceptos técnicos más especializados. Pero eso pasa en los libros de divulgación, o sea, siempre es un riesgo, ¿no? Entonces esto lo van a encontrar, insisto, en estas lecturas y en otras. O incluso en los videos, ¿no? Cuando de repente uno ve de los videos que vienen en la plataforma y se da cuenta de que cómo están usando los conceptos, porque es traducido, ¿no? El asunto. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Entonces reviso la plataforma mañana para que no haya dificultades en subir lo que tengan que subir. Y muevo fechas, no se preocupen de las fechas, mientras no nos pasemos de la última semana, pues no habrá problema, ¿no? Ya en la última semana sí, porque yo tengo que cerrar para entregar calificaciones. Entonces nos quedan, son 6 sesiones, ahorita con esta serían 2, faltarían 4. Dijéramos que en 3 sesiones más, yo cierro la plataforma de las actividades anteriores y solo dejo las de la última, ¿vale? Bueno, pues que descansen. Sí, gracias. Y provecho. Gracias, ya me estoy comiendo aquí unas nueces. Está bien, qué rico. Yo ahorita voy a ver qué ceno. Pues cuídense mucho, buenas noches, seguimos en contacto. Cualquier cosa en el WhatsApp o me mandan en el correo comentarios, dudas y demás, ¿vale? Sí, ok, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.